Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a Capacha Tincuy.
que es un evento en el marco de la Capacha Fest, que es el Festival de la Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, que está coorganizado por Acción Sostenible, el Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico, la Academia de Líderes Ubuntu y el Centro de Ética y Gestión Sostenible de la Universidad del Pacífico. Es un gusto contar con ustedes el día de hoy en este importante evento. El Acapacha Tincuy nace en el primer Acapacha Fest, ¿no? Es una de las actividades simbólicas de la Acapacha Fest, y se repite semestre tras semestre, ¿no? Es una actividad donde tratamos de que los participantes, de que los invitados puedan contarnos sus experiencias profesionales y los desafíos que han tenido a lo largo de su carrera, para que esto nos pueda ayudar de alguna manera, ¿no? En esta ocasión tenemos como invitados a Mariana Salinas, Willy Mack y Andrea Hermosa. Los tres han sido miembros de Acción Sostenible y dos de ellos, Mariana y Willy, han organizado el Acapacha Fest durante varias oportunidades. ¿Okay? Entonces, sin más, los dejo con Mariana Salinas, por favor. Gracias, Alberto, por la presentación y gracias por invitarme a estar el día de hoy aquí. Para mí es muy emocionante regresar al UP y sobre todo regresar a la Capacha después de 7 años de haberlo creado junto a mi generación de Acción Sostenible. Entonces, para mí es un placer estar hoy día con ustedes. Quiero contarles un poco sobre mi historia en el camino del mundo de la sostenibilidad, un poco sobre los retos y los aprendizajes que he tenido. Y quiero empezar contándoles sobre cómo surgió Acción Sostenible en el 2017, porque siento que ahí fue donde empezó todo para mí. En el 2017 yo venía de hacer varias actividades de voluntariado, sobre todo voluntariado ambiental, y postulé para ser parte del CEUP Desarrollo Sostenible. Andrea Senzano, coordinadora del CEUP en el área de Desarrollo Sostenible, me llamó y me dijo que no fui seleccionada. Pero me invitó a juntarme con otros alumnos que también habían postulado al área de desarrollo sostenible y no habían sido seleccionados. Nos juntó y nos dijo: cuando he conversado con todos ustedes, cuando he tenido la oportunidad de conocerlos, he identificado que todos ustedes tienen algo en común. Sienten una fuerte frustración por todos los problemas y los retos ambientales y sociales y tienen una fuerte motivación por hacer algo al respecto. Y en vez de dejar que cada uno siga su camino y tal vez arriesgar que esa chispa que llevan dentro se apague, quiero juntarlos hoy día para que se conozcan. Y es ahí, en un grupo de estudiantes donde la mayoría no nos conocíamos, que surgió la idea de hacer que Acción Sostenible resurja. Acción Sostenible era una organización estudiantil que ya había sido formada años anteriores en la UP, pero había desaparecido por falta de miembros. Y cuando nos fuimos conociendo, nos dimos cuenta que efectivamente lo que compartíamos todos nosotros era esta fuerte frustración por los problemas ambientales y sociales del Perú y del mundo en general. Y que no sabíamos cómo trasladar esta frustración en acción. Los problemas que habían, los retos, nos abrumaban, nos paralizaban, no sabíamos cómo actuar desde nuestro rol. Y es ahí donde viene el primer aprendizaje que quiero traerles el día de hoy. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Esta es una frase que nos acompañó desde los inicios de Acción Sostenible en el 2017. Y nos dimos cuenta que enfocarnos en todas las cosas que había que hacer en el mundo, en todos los problemas que requerían solución, simplemente nos paralizaba, nos abrumaba. Nadie puede solucionar todos los problemas, nadie puede ni siquiera abarcar todos los retos que enfrentamos como país, como planeta.
Pero mi aprendizaje fue, identifiquemos esos retos que más resuenan con nosotros, esos retos que más nos movilizan, que más nos motivan a actuar. Y empecemos a hacer algo, a hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que esté cerca de nuestras posibilidades, lo que esté alineado a nuestras capacidades, pero empecemos a hacer algo. Es ahí cuando entendimos esto que empezaron los proyectos de acción sostenible. Identificamos retos que había en la universidad y empezamos a plantear iniciativas y a plantear soluciones. Ahí es donde nace el Acapacha, en el 2017, como una forma de motivar a diferentes estudiantes, independientemente de su carrera, independientemente del camino profesional que quisieran seguir, para hacerles ver que la sostenibilidad es un tema que nos tiene que importar a todos. Y queríamos impulsar que incorporaran este mindset a la hora de tomar decisiones, que siempre pensaran en cómo sus decisiones, independientemente de la empresa en donde estén trabajando o de su rol, impactaban de manera social o de manera ambiental. Ahí también surgió el proyecto Sácate el plástico de la cabeza, que buscamos eliminar el plástico en las cafeterías de la universidad, participamos del Hazla por tu playa, surgieron diferentes iniciativas. Participar de estas iniciativas fue increíble, pero fue súper retador. Éramos un grupo de estudiantes, muchos de nosotros en nuestros primeros años de universidad, que no sabíamos nada sobre gestionar proyectos. Y aparte teníamos la carga de ser un estudiante de la Universidad del Pacífico. Y teníamos que aprender a balancear nuestra carga como estudiantes con gestionar todos esos proyectos que nos movían el corazón. La universidad nos dio este espacio para poder hacer estos proyectos realidad. Queríamos poner tachos, en los tachos de no reciclajes, tortugas tristes. La universidad nos dio el espacio. Queríamos eliminar las cañitas de las cafeterías. La universidad nos dio el espacio. Queríamos llenar la Plaza Hayes de 500 botellas recicladas para concientizar sobre la importancia de reciclarlas. La universidad nos dio el espacio. Nos dio el acompañamiento, el asesoramiento e inclusive nos dio el financiamiento para algunos de nuestros proyectos, que es súper importante. Pero que esos proyectos se hicieran realidad dependía de nosotros, dependía de actuar, requería trabajo, requería tiempo, requería esfuerzo, requería coordinar con diferentes áreas de la universidad y requería aprender muchos procesos que nosotros no conocíamos. Es ahí donde viene el segundo aprendizaje. Yo creo que todos nosotros somos capaces de generar un cambio, pero ¿realmente todos nos atrevemos a liderarlo? Si queremos ver un cambio, implica que nos compremos el problema y nos adueñemos de las soluciones. Que sepamos que si queremos ver un cambio, está en nuestras manos hacer la diferencia. Y que claramente eso va a requerir trabajo, esfuerzo, tiempo de nuestro lado. Pero es lo que toca si queremos realmente ver un cambio y ver soluciones. Yo agradezco mucho a Lupe por darnos este espacio para ejercer nuestra agencia como estudiantes y creo que es muy coherente que nos hayan dado el espacio para hacer estos proyectos cuando buscan fomentar líderes que estén alineados a su propósito. Y es ahí, gestionando todos esos proyectos desde Acción Sostenible, que descubrí cuál era el camino y por dónde quería orientar mi vida profesional. En estos proyectos conocí diferentes empresas grandes que habían incorporado estrategias de sostenibilidad, que habían realizado diferentes proyectos de sostenibilidad. Conocí emprendimientos que desde el core de su negocio buscaban generar impactos sociales, impactos ambientales, y me di cuenta que me encantaba y que era muy buena gestionando los proyectos. Es ahí donde descubrí mi propósito, qué es lo que quería hacer. Descubrí que mi propósito es impulsar soluciones con impacto sostenible. Quería acompañar a todas estas organizaciones, estas personas, estas empresas, ONGs, en sus propios proyectos. Me di cuenta que habían tantas iniciativas increíbles allá afuera y que quería desde mi propio talento y desde mis propias capacidades ayudarlos a que sus proyectos generen impacto en el largo plazo. Para mí, identificar mi propósito transformó mi perspectiva sobre a dónde quería orientar mi camino profesional. Y por eso, mi tercer aprendizaje es, encuentra tu propósito. Encontrar tu propósito te va a ayudar a tomar mejores decisiones y a identificar por dónde quieres orientar tu vida. ¿Pero a qué me refiero cuando hablo de propósito?
Hay varias teorías que te dicen cómo encontrar tu propósito. Yo les he traído la que más me gusta a mí. Esta teoría dice que el propósito es la intersección de 4 cosas: de lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que el mundo te puede pagar y lo que el mundo necesita. Y yo creo que la mayoría, cuando está pensando hacia dónde orientar su camino profesional, solemos dejar esta pregunta de lado. No siempre nos preguntamos qué necesita el mundo, pero yo creo que esta es una pregunta fundamental a la hora de elegir y determinar cuál es su propósito. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta de cómo tus necesidades y tus capacidades pueden aportar a los problemas más grandes del mundo, es cuando todo cobra sentido. Cuando te das cuenta de cómo puedes sumar desde tu propio rol a los problemas y a los retos, es donde vas a sentir ese clic y vas a poder tomar mejores decisiones. En los momentos más difíciles, en los momentos más retadores, darte cuenta que lo que haces todos los días aporta a solucionar esos problemas es lo que te motiva por dentro y te motiva a seguir. Encontrar tu propósito no significa que solamente lo puedas vivir desde tu vida profesional. Vivir desde tu vida profesional te permite sentir un mayor sentido de satisfacción con el trabajo que haces, pero también puedes vivirlo en tu vida personal, con tus amigos, con tus familias, desde tus hobbies, desde el voluntariado. El propósito no es un destino, es una guía, es una brújula que te va a ayudar a ver por dónde va ese camino que es para ti y te va a ayudar a tomar mejores decisiones. En el 2021, cuando empecé mis prácticas profesionales, ingresé a una consultora que se llama Ikigai Laboratorio Social. Ikigai significa propósito en japonés. Y es justamente en Ikigai donde empecé a vivir mi propósito desde mi vida profesional. Después de ya casi 4 años trabajando en Ikigai, ahora soy consultora senior de proyectos, nosotros realizamos diferentes tipos de proyectos. Voy a contarles un poco sobre los proyectos que venimos realizando ahorita. Por ejemplo, estamos desarrollando un programa de desarrollo de capacidades con emprendedores del Callao para que puedan fortalecer sus operaciones y puedan ser parte de la cadena de valor de grandes empresas del Callao. Estamos realizando una investigación sobre cómo el voluntariado es una herramienta para empoderar a jóvenes en Arequipa. Y estamos haciendo un proyecto que nos permite identificar qué herramientas financieras podemos introducir en las áreas rurales del Perú. El año pasado, el 2023, gracias a Ikigai pude ser parte del encuentro de Empresas B que fue en México. Este encuentro me permitió conocer diferentes iniciativas que se están realizando alrededor de todo el mundo para hacer un mundo mejor. Como ven, los proyectos que realizo en Ikigai y mis roles varían mucho, son totalmente diferentes unos del otro, pero hay algo que siempre es constante y es el último aprendizaje que les quiero traer el día de hoy. Que la colaboración es clave. En Ikigai me di cuenta que ese algo que queremos hacer no podemos hacerlo solos y no tenemos que hacerlo solos y que suma mucho más hacerlo en alianza y hacerlo en colaboración. En Ikigai aprendí que suma más aprender las experiencias de otras organizaciones, preguntarles qué les funcionó, qué no les funcionó, qué aprendizajes tuvieron, e inclusive involucrarlos en parte de los procesos de nuestros proyectos. Trabajar en colaboración suma mucho más y nos ayuda a tener muchos mejores resultados. Pero esto es algo que aprendí en Ikigai. Si me hubieran conocido antes de entrar, hubieran visto que para mí era muy retador soltar parte de los procesos. Que a mí me gustaba tener el control de los procesos de los proyectos, pero me di cuenta que realmente trabajando en colaboración, los resultados eran mucho mejores. Con eso quiero finalizar el día de hoy. Quiero agradecerles por su atención, por haberme invitado a este espacio y espero que mi historia haya sido un poco de inspiración para su camino. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por esta exposición muy inspiradora. De hecho, recuerdo pues, cuando empezamos a trabajar con el equipo de Axos en el año 2017,
pudimos desarrollar una serie de proyectos que tuvieron éxito gracias al empuje y las ganas de los miembros de Axos, ¿no? Fue una interesante etapa. Bueno, venimos hasta ahora o continuamos trabajando proyectos con los miembros de Axos, eso, pero digamos, el inicio de esta nueva etapa de Axos fue muy interesante, ¿no? Ahora, como segundo invitado, tenemos a Willy Mack. Willy Mack también es contemporáneo junto con Mariana. Willy es un economista dedicado a la transformación económica sostenible mediante el empoderamiento de las entidades gubernamentales para alcanzar metas internacionales. Durante 7 años ha asesorado y contribuido en el desarrollo de lineamientos o normativas gubernamentales, específicamente para la movilización de financiamiento sostenible, la descarbonización de sectores económicos y la implementación de reformas fiscales que permitan el cierre de brechas económicas y sociales. Por favor, un fuerte aplauso para Willy. Gracias Alberto, gracias a todos por la invitación hoy día. En verdad me uno a las palabras de Mariana, que en verdad es un honor estar aquí y en verdad la Capacha fue un inicio en donde vimos muchos cambios y es bonito ver que esto siga creciendo. Tengo solamente una pequeña queja, creo que Mariana ha spoileado un poco mi presentación, pero está bien. Yo creo que eso es una señal sinérgica de que tanto desde su experiencia como la mía tenemos mensajes muy similares y es algo bonito de lo que se pueden llevar. En términos generales quiero explicarles cómo ha sido mi vida de economista ambiental. Y esto lo plasmé como la presentación que me hubiera gustado tener a mí si hubiera sido estudiante y me pongo en la posición como si yo estuviera recibiendo esta presentación hoy día. Más allá de comprender quién ha sido esta persona es por qué involucrarme en el mundo ambiental, qué es lo que me podría esperar y cuáles son los distintos retos que a uno se le puede presentar, pero también hasta qué podemos alcanzar. Por lo tanto, iniciaré con una breve introducción, primero el quién soy. Les podría presentar que he estado en muchas instituciones, 7 años, varias cosas, pero no. En verdad, considero que soy una persona que se dedica netamente a la transformación y la trata de hacer apoyando al resto, ¿no? Más que yo asumiendo mi rol como el wannabe experto o el que va a cambiar las cosas. No es así, las cosas tienes que cambiar en conjunto y en trabajo con otras personas y ayudar a que el resto entienda las cosas que tú estás tratando de promover, especialmente cuando son temas complicados como el ambiente. ¿Y cómo inició mi motivación? A diferencia de Mariana, mi motivación inició en China. Yo viví en China hasta los 5 años y cuando regresé aquí en China yo vivía en una zona rural urbana en donde tú veías una fuerte conexión con los bosques, con las ciudades. Pero llegué al Callao y fue como, ¿por qué todo está tan gris y por qué todo está tan sucio? Es decir, era como extraño esa experiencia que yo tenía de niño y eso me motivó desde muy temprana edad cambiar y tratar de promover. Yo agradezco mucho que en la universidad encontré un grupo maravilloso que fue Acción Sostenible, que me ayudó a seguir creciendo y de ahí tuve distintas oportunidades. Pero lo que voy es que la motivación fue algo que me llevó mucho a continuar creciendo. Pero ¿qué quiero que se lleven de mi experiencia? En verdad, 3 puntos sobre los temas ambientales, y aquí coincido mucho con Mariana. El primero es, los temas ambientales no son caridad, son una inversión. Y eso es lo que les voy a tratar de mostrar bastante a lo largo de mi presentación, porque parte de mi expertise son temas de finanzas, economía, y cómo tú convences a las distintas personas de que esto puede cambiar. Pero esta frase es un poquito robada, porque el Antonio Gutiérrez, el secretario de la ONU, recién lo acaba de decir en su presentación. De ahí lo que les quiero explicar bastante es que representan una ventaja laboral. Es decir, yo creo que muchas veces cuando somos estudiantes estamos cuestionando qué será de mí, en dónde queremos trabajar, cuál va a ser nuestro propósito, y en verdad este tema de ventajas laborales es increíble. Y yo recuerdo que en la universidad muchas veces mis amigos me decían, oye, pero ¿por qué quieres esto? Mejor te vas a un banco, ganas más plata y todo lo demás. Pero ahorita yo veo a muchos de mis amigos, incluso gente más senior, que se está tratando de involucrar en este mundo y me dicen, oye, en verdad fuiste visionario, y es como, en la universidad no te entendía, pero ahorita genial que te estés dedicando a eso y yo también quiero estar. Hablemos, vayamos por un café, ¿no? Y por último, y creo que es lo más importante cuando uno se desarrolla profesionalmente, es divertido. Es decir,
Yo puedo decir que a los 7 largos años de mi vida, obviamente había momentos estresantes y retadores, pero estoy muy agradecido que toda mi experiencia haya sido increíblemente divertida, fructífera y haya podido crecer en distintos aspectos y conocer distintas perspectivas, porque creo que eso es lo bonito de desarrollarte profesionalmente. Pero, a ver, propiamente, ¿qué es economía ambiental? ¿Quiénes han visto Inception aquí? Levanten la mano. 1. Bueno, ya, 2. Inception en sí es una película que el core lo recomiendo bastante. Lo que trata la película es cómo introducen una idea en tu cabeza y esta crece naturalmente, ¿no? Porque es muy distinto que alguien venga y te diga, tienes que ser verde, y no es así. Es decir, Inception es propiamente cuando esto crece dentro de tu memoria y va fortaleciendo y la propia persona se apropia de la idea. Y eso es lo que yo diría en términos resumidos a lo que me dedico ya desde hace 7 años. Es como más que yo ir hacia alguien y decirle, tienes que ser verde, es como mostrarle distintas razones y que estas personas lentamente decidan integrarlo en sus actividades, porque creo que un gran error que muchas veces cuando se piensa de temas verdes, lo piensan más como una caridad, y no integrarlo en su día a día en las acciones. Es decir, nosotros como seres humanos necesitamos plata, queremos salud, pertenezcamos a instituciones públicas o privadas, pero la idea siempre es que comprenderlo desde la necesidad y ver cómo esto se puede desarrollar acciones, ¿no? Por lo tanto, lo que hago en verdad casi todos mis días son estas 3 acciones, lo podría recibir. Primero es la viabilidad económica, que es demostrar por qué una idea ambiental es atractiva, ¿no? Y muchas veces la gente dice, no sé, pero yo quiero continuar cómo han funcionado las cosas, ¿no? Pero si tú le muestras un proyecto y una acción, o por qué esta norma debería salir, se dan cuenta que en verdad tiene muchos beneficios y les ayuda a cambiar, porque al fin y al cabo lo que la gente quiere es posicionarse, tener mejor salud, incrementar el ingreso de la empresa. Y muchas veces han pensado que el tema ambiental y el tema económico está muy separado, ¿no? Tal como lo mencionaba en la presentación de Mariana, había como que una partecita así escondida que nadie considera, pero el tema ambiental es muy importante y tiene muchos beneficios. Asimismo, desde la perspectiva ambiental es considerar las externalidades de cómo tiene un proyecto y cuál es su impacto, ¿no? Es decir, tanto los temas negativos tienen un costo, pero los temas positivos es cómo esto impacta, ¿no? Muchas veces cuando promovemos, no sé, agricultura sostenible, esto también tiene un impacto en beneficiar a las mujeres, acceder a mayor educación de los niños, entre otros. Y por último, lo que me dedico como economista ambiental es muchas alianzas estratégicas, porque en verdad las cosas no se tienen que hacer solas y existen distintas experiencias internacionales en cómo esto ha surgido y tiene distintas soluciones. Pero bueno, desde mi experiencia lo puedo resumir tanto en retos como oportunidades. Primero lo voy a resumir en retos. El cuestionamiento del conocimiento me lo han cuestionado principalmente por mi edad. Y eso ha sucedido desde muy temprana edad. Una de mis primeras experiencias fue en mi primer trabajo ambiental. Me dijeron, bueno, ahorita serás experto en energía. En verdad no sabía nada de energía. Irás al Ministerio de Energía y Minas y le dirás que sabes de la información y que quieres trabajar con ellos, ¿no? Eso fue todo un reto porque fue como que me lanzaron al mar, pero fue una experiencia bastante enriquecedora y esto conforme he ido con el tiempo, más allá de que me cuestionen el conocimiento, es comprender que en verdad tenemos mucho poder para, cuando sabemos la información, cambiar la perspectiva y ya sé que no tengo que, o sea, al comienzo sí me frustraba porque era como que siento que me están viendo muy como, ¿por qué está el niño aquí en la reunión? Con el tiempo ya me di cuenta que es más una especie de, ok, es algo nuevo para ellos, pero que yo tengo muchas posibilidades de aportar, ¿no? De ahí también está el tema del escepticismo. He trabajado yo en sí en temas muy complicados, por ejemplo, reformas fiscales, que reforma fiscal, para traducirlo en español, es más cómo incrementar subsidios o reducir, incrementar subsidios o cambiar impuestos, ¿no? Y eso es súper complicado porque son temas que a la gente no le gusta, representa un incremento de costos en general. Y muchas veces la gente decía, no, pero ¿por qué vamos a cambiar esto, no? Pero al saber cómo comunicar las cosas y decir, esto te va a beneficiar, la gente realmente tiene esa disponibilidad de cambiar. Pero en general, en el mundo ambiental, para hacer reformas necesitas una paciencia muy constante porque las normas sí toman su tiempo para salir y es un esfuerzo genuino que tienes que esperar para que resulte
Y, por ejemplo, una de las experiencias que yo me he dedicado más ha sido el tema de precio al carbono, que tranquilamente les digo, cuando inicié nadie quería hablarlo, 2019 aproximadamente. En el 2020 el MEF dio su primera señal, pero no estaba avanzando. Y ya con el tiempo estas cosas han ido avanzando lentamente, pero no, obviamente no voy a negar que no ha avanzado como me hubiera gustado, pero reconozco el esfuerzo de cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Y creo que algo muy importante es, he aprendido mucho la importancia de la ecuación de la comunicación, porque tenemos que aprender en cómo nos comunicamos en distintos públicos estratégicos para alcanzar el resultado. Y eso es algo que al menos desde la universidad no lo había practicado mucho, pero agradezco mucho que desde mi experiencia hoy en día sé cómo es transmitir la información a instituciones financieras, a ministerios, a comunidades nativas, entre otros. Pero, ¿qué oportunidades he tenido a lo largo de mi experiencia? En sí, una de las principales ha salido el liderazgo y exposición. Yo no sé qué suerte he tenido, pero en verdad siempre me han puesto en roles muy... O sea, ahora serás el especialista en energía, serás el especialista en transporte, en temas de finanzas, y esto me ha ayudado mucho a yo mismo posicionarme e ir más allá. Lo cual sí me ha agradado, pero también ha representado el reto que corresponde al representar algo. Pero lo más importante creo que es agente de cambio desde la humildad, en donde algo que yo he aprendido mucho y es algo que agradezco mucho desde mi experiencia, es que yo no me posiciono como el experto, sino es cómo yo contribuyo a que otras personas deseen cambiar y es yo soy una herramienta para que esta persona se empodere o institución para que tome las decisiones en el futuro. Y eso ha sido súper bonito. Por ejemplo, este año uno de los grandes logros de mi trabajo actual es que tanto el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía decidieron desarrollar el Foro Internacional de Finanzas Verdes, el primero, y por primera vez en la historia del Perú, tanto se reunieron los 5 principales para hablar de temas de finanzas sostenibles en sí, que son tanto el MEF, el MINAM, la SBS, el BCRP y el SMB. Y eso ha sido súper potente porque ya da una señal del mercado de cómo queremos seguir avanzando y progresando en el Perú. Sí, por otro lado, algo que agradezco mucho de esta experiencia es que existe una visión transversal, porque aprendes de todo un poco, ¿no? Es decir, yo creo que en la universidad es como que te dicen, bueno, el mundo se cierra a que tú, si estudiaste Derecho, solamente vas a ver de normas, o si estudiaste Ingeniería, vas a entender solamente procesos. Desde mi experiencia he tenido que saber de todo un poco, porque, es decir, he tenido que saber organizar eventos, he tenido que comprender cómo hacer una norma, y agradezco que también desde la universidad, Acción Sostenible, ya me preparé un poquito para eso, pero en términos generales es una experiencia muy enriquecedora porque tienes que entender todo y algo que agradezco mucho de esto es que te ayuda a apreciar mucho el trabajo y esfuerzo que tienen distintas carreras y te abre la mente para entender que es un trabajo conjunto de todos y que no existe una carrera mejor que otras o una organización mejor que otra, sino es que todos estamos bajo un mismo reto y que queremos avanzar y progresar. Y por último, la innovación. Este es un mundo muy divertido en el aspecto de que nunca te vas a aburrir. Lamentablemente siempre hay problemas, pero la idea es cómo encontrar la solución de eso y cada año se va incrementando, o sea, las necesidades, sí, por un lado, pero también los conocimientos y el progreso respecto a ello, que ayudan a que uno siempre tenga que estar actualizado. Aquí les quiero compartir una experiencia, ahí estoy yo de Mario. Es una anécdota que viví que estoy muy agradecido de haberla recibido. No esperé recibirla, para ser honesto, porque en sí me invitaron para una conferencia como experto de temas de precio del carbono. Justo era una conferencia de alumnis y aquí todos eran cracks, eran monstruazos, ¿no? Eran como gente que ya habían recibido una capacitación y a lo largo de 10 años habían transformado sus países e iniciado distintas reformas fiscales o normativas, ya sea en temas de mercado de carbono, precio del carbono y sistemas de intercambio de emisiones. Sin embargo, yo era chiquitito en el sentido y dije, ¿postular o no postular? ¿No? Pero dije, creo que muchas veces yo tengo una frase que es, el no ya lo conozco, ¿qué tal si es un sí? Así que me mandé y esto es como una lección de cuando superas tu síndrome de impostor y vas mucho más allá y dices, puedo realmente cambiar las cosas y ver, y te vas a dar cuenta que hay gente que reconoce tu esfuerzo y que puedes compartir muy buenas experiencias por más de que estés en tus primeros años de desarrollo profesional. Y aquí pude compartir experiencias con gente a nivel internacional de muchos países
de distintas edades, y era como un intercambio en donde cada quien aprecia los esfuerzos y ver cómo esto puede cambiar. Pero en términos generales, el recordatorio que les quiero decir y el mensaje que quiero brindar es: los temas ambientales no son una caridad, son una inversión. Representan una ventaja laboral y son divertidas, y esto es lo mejor que puedo transmitir desde mi experiencia, y espero que haya sido un honor estar aquí presente. Gracias. Muchas gracias, Willy. Bueno, es importante. ¿Sí? Sí, ahorita terminando la parte de exposiciones, tenemos una rueda de preguntas. ¿Ok? Bueno, como comentaba, muy interesante tu presentación. Willy, sobre todo es importante divertirnos cuando hacemos lo que nos gusta, ¿no? Creo que ahí también está parte del secreto. Y ahora quiero invitar a Andrea Hermosa. Andrea también es Axos. Ella es de la generación anterior, ¿no? Estuvo casi desde el nacimiento inicial, sí, desde que nació Axos la primera vez, ¿no? Entonces, compartimos con ella también varios proyectos, ¿no? Esa generación de Axos impulsó el sistema actual de gestión de residuos, la primera versión del sistema de gestión de residuos, que luego ha ido actualizándose durante el tiempo. Y además desarrollamos también con ellas una serie de capacitaciones para el personal administrativo, el personal de limpieza y varias actividades de sensibilización. Entonces los dejo con Andrea Hermosa. Adelante, Andrea. Un aplauso, por favor, para Andrea. Súper. Gracias por estar acá. Soy parte de el batch vintage de Acción Sostenible. Nada, un gustazo compartir el espacio con ustedes. Gracias, Alberto, por la invitación. Avísame, Harold, si empiezo con el que sí, ya estamos. ¿Cómo funciona? Perdón, yo acá soy millennial, pero parezco baby boomer. Sí, Harold me ayudó el último minuto. Ah, ya. Bueno, igual yo les voy contando. Bueno, mi presentación hoy se enfoca en cómo yo tengo mucho tiempo de mi vida profesional, como 10 años de vida profesional, enfocado en el sector público. Y llegué, la verdad, que de casualidad. Y creo que también nace un poco con lo que descubrí en Acción Sostenible durante la universidad y luego durante mi primera práctica, que me di cuenta que la verdad trabajar en un corporativo no me hace muy feliz, no se alinea o me cuesta más alinearlo con mi propósito de trascendencia que todos tenemos de alguna manera. Y encontré en el sector público ese camino, esa posibilidad, esa oportunidad de dar algo más. Y lo que les quiero compartir hoy es un poco contarles en chiquito lo que he hecho y luego compartirles también algunos aprendizajes y reflexiones que he acumulado en este tiempo. Sale que soy servidora pública por casualidad, porque realmente yo nunca tuve la intención de meterme al Estado, ni nunca estuve muy atenta. O sea, yo sabía que había que votar por un presidente y votar por nuestros alcaldes, y ese nivel de acercamiento con el mundo público es el que tenía, más allá nada, ¿no? Entonces, sí fue por casualidad, pero hoy con mucho gusto me siento muy feliz de haber caído acá.
Y como les decía, yo creo que empezó un poco con acción sostenible, el descubrir que mi vocación de servicio tenía mucha relación con generar impacto social, impacto ambiental, lo que hacíamos en aquel momento, y me ha costado encontrar el loguito viejo de Acción Sostenible, que de hecho hay uno más viejo que no sé dónde estará, pero fue súper bonito lo que hicimos en Acción Sostenible, y creo que algo que sí no ha sido por casualidad es que yo siempre he sido muy emprendedora. Entonces, al final creo que eso es algo que van a ver a lo largo de lo que les cuente que se mantiene. Algo que hicimos en Acción Sostenible en aquellas épocas fue que logramos hacer que Recicla tu Ciclo, que era una campaña de reciclaje como a fin de ciclo, ya no sé si la gente sigue usando fotocopias, pero en ese momento sí, logramos hacer 3 ediciones y lo volvimos una campaña interuniversitaria. Nos juntamos con la gente de San Marcos, nos juntamos con la gente de Villarreal, nos juntamos con la gente de la César Vallejo, si no me equivoco también, y fue gigante, o sea, era súper divertido, hasta teníamos premios, el que más residuos traía, se ganaba un viaje a la playa, era como increíble, al final todo esto lo donábamos y logramos romper récords de donación para esta asociación, 80 toneladas, o sea, ahora lo veo y me imagino 80 toneladas de residuos, es un montón, yo no sé de dónde entraba tanto material reciclable, era un montón, pero creo que también eso es algo chévere que pudimos hacer en la universidad y fue como decía Mariana al inicio, impulsarnos a hacer más. Siempre queríamos hacer más grande. Uno no es suficiente, con otra universidad y con otra también. Y en Lima no es suficiente, entonces nos vamos a otras regiones. ¿Qué cosa podemos hacer? Ya teníamos Ecoeducando en ese momento y dijimos, ya, pero ¿a dónde más podemos llevar esto que estamos aprendiendo? Y abrimos Ecoeducando en Puno, capacitamos a más de 100 niños, hicimos además, lo transformamos para que no sea solo voluntariado universitario, sino también voluntariado corporativo, y con ese voluntariado corporativo pudimos además generar ingresos para hacerlo más grande todavía. Hicimos Ecocasita, que fue una cosa súper chévere. Acá tengo las fotos del antes y el después. En un hogar de chicos, lo transformamos todo lo que podíamos transformar para que sea más eco, lo hicimos, y lo hicimos porque teníamos plata del voluntariado corporativo, además. Les pusimos techos verdes, les pusimos paneles solares, les pusimos estaciones de reciclaje, estaciones de compostaje, dispositivos de ahorro de agua en sus baños, era un locón, la verdad. Así era, por ejemplo, el techo cuando llegamos. Aquí están todas las actividades que hacíamos con los chicos, con los voluntariados de esta empresa también, con los voluntarios, nosotros mismos como gente de Acción Sostenible, lo dejamos bello, que era súper bonito porque además eran chicos que podían aprender un oficio, podían ver además y que para ellos además el tema de comer balanceado era una cosa súper importante, no siempre tenían acceso a este tipo de hortalizas, entonces era como... Había muchos niveles de varias cosas que eran bien bonitas, ¿no? Y después de hacer todo esto, evidentemente, yo no tenía ganas de meterme a un retail a trabajar en mi módulo, ¿no? Pero sí quería vivir de algo porque no me alcanzaban las matemáticas. Y creo que fue un poco eso lo que me terminó botando al mundo público. Y mi primera experiencia, y yo... agradezco un montón a la gente que me abrió la puerta y que confió en mí a lo largo de esto, porque también, como Willy decía en un momento, yo he tenido mucha gente que ha creído en mí, no necesariamente porque era la que más sabía, pero porque daba la confianza de que lo podría resolver de alguna forma, y creo que esto es lo que pasó con el Centro de Innovación El Puente. La Municipalidad de Miraflores estaba buscando a alguien que se encargase de un cowork. Y dije, yo puedo hacer eso, no puede ser tan difícil. Al final, en el proceso del reclutamiento, este cowork
empezó a evolucionar y se convirtió en un centro de innovación, y eso ya no era tan fácil. Pero igual yo me lancé y dije, claro que sí, yo puedo, y soy más barata que todos los que te están diciendo que también pueden, así que lo logramos juntos. Y la verdad es que sí lo logramos juntos, fue un proyecto súper, súper bonito. Lo que hice fue crear el Centro de Innovación de la Municipalidad. Fue la primera experiencia, además, creando un centro de innovación con una alianza público-privada, porque estaba ahí Telefónica Open Future, que en su momento era el brazo que veía programas de innovación con otros actores. Pudimos no solamente generar un programa de incubación para startups con impacto social en la municipalidad, poniendo el distrito como el gran laboratorio donde ellos pudiesen probar sus proyectos. Al final han sido 15 los que pudimos hacer, 15 startups las que pudimos ayudar, sino que también desde el Centro de Innovación se lideró la estrategia de innovación interna hacia dentro de la municipalidad. Y gracias como que a ese tándem, a esos dos pilares, es que fuimos reconocidos como una buena práctica, no solo a nivel nacional, sino también a nivel iberoamericano. Lamentablemente, como van a ver también a lo largo de mi presentación, muchas cosas no terminan bien. Este era el puente, hacíamos un montón de actividades, siempre había gente, era como súper bonito, pero se acabó. Se murió el puente porque se acabó la gestión y el mundo público puede ser muy mezquino. Y terminó la gestión en la que yo estaba trabajando y terminó también con eso el puente. Creo que hoy por hoy lo han vuelto a reabrir, pero funciona como un cowork en el que tienes que pagar para entrar. Pero ya no están todas estas otras cosas chéveres que antes se hacían, ¿no? Ojalá que alguien en algún momento lo quiera retomar. Pero lo que gané con el puente fue la opción de pensar otra vez en grande ya, pero ya lo hicimos en Miraflores, que es un distrito que mal que bien tiene bastantes ventajas. ¿Cómo lo podemos hacer más grande? Y ahí tuve la oportunidad de crear el Laboratorio de Innovación de Lima Metropolitana. También la primera vez que se estaba pensando en innovación a nivel metropolitano, teníamos una estrategia también más integral, no solo de trabajo con startups, no solo de trabajo hacia la interna, porque al final es bien complejo, ¿no? Necesitas muchos actores. Entonces teníamos como todos estos proyectos que veían cómo promover una cultura de innovación a la interna, que es necesaria para luego poder abrirse y conectar con otros, pero además centrada en necesidades reales del ciudadano, ¿no? Que esto, seguro varios han escuchado de design thinking, de diseño centrado en el usuario, que es lo mismo, ¿no? Hay que hay que diseñar pensando en quien tiene la necesidad, en este caso en el ciudadano. Este fue un programa bien bonito también, tuvo también proyectos bien chéveres. Esta es una foto que a mí me gusta un montón porque fue la primera vez que 20 municipios en Lima se juntaron desde diferentes gerencias, ya sea la Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia de Desarrollo Humano, porque hasta el día de hoy son muy poquitas las que tienen una gerencia de innovación per se, pero son acá pueden ver a 20 municipios de todo Lima pensando cómo mejorar, cuáles son los desafíos que tienen ellos como territorios y cuáles de ellos se pueden resolver a través de innovación. Para cuáles de ellos no tenemos una respuesta, en cuáles de ellos tenemos, es más, el mismo problema y podemos sentarnos juntos, 4 municipalidades, a buscar, a diseñar y a pilotear proyectos para los 3, que también es algo que no sucede con mucha facilidad. Pero bueno, al igual que en el anterior, Lima Lab murió. Nuevamente lo mismo, cambio de gestión, cambio de prioridades y bueno, es bien difícil. Luego les puedo contar más cómo lo que he aprendido en el Estado y lo que haría distinto también si es que volviese a entrar. Pero luego di otro salto a, otra vez, el sector público,
a Proinnovate pude dirigir con todo lo que había aprendido en Lima Lab, en el puente, con todas estas acciones que había podido generar, tuve la oportunidad de ampliar otra vez esa visión, ¿no? Más grande, ¿cómo hacemos que esto llegue a más gente? Y pude liderar Startup Perú, que es el concurso de capital semilla más importante del país. En Startup Perú lo que se busca es apoyar a emprendedores que están todavía en prototipo, a emprendedores que todavía tienen primeros pasos, pero que saben que tienen que incorporar innovación, saben que es una posibilidad de incorporar tecnología para que sus proyectos sean más grandes. Pero claro, el banco no les va a prestar ni un sol a estos emprendedores, ¿no? No tienen ni estados, no tienen ingresos ni siquiera. Para eso está Startup Perú. Pude liderar este concurso, pude liderar 4 de las ediciones, de las últimas ediciones del concurso. Fueron un poco más de 19 millones de soles los que se pudieron colocar a casi 300 emprendimientos a lo largo de todo el país. Y algo interesante es que, claro, el corazoncito de acción sostenible de alguna manera siempre está por ahí. Y gracias a que pude ser parte o pude liderar este concurso, es que hoy, por ejemplo, en parte de las cosas que se evalúan es si estás alineado o no de ODS, de qué manera estás alineado, si estás trabajando con algún tipo de economía circular, economía colaborativa, cómo lo estás implementando para poder generar data, para poder tomar mejores decisiones. Y eso es algo chévere que hoy por hoy se sigue haciendo en Startup Perú. Y también tuve la oportunidad, o más bien se dio la oportunidad y yo la chapé rápidamente para liderar el diseño de la primera iniciativa de innovación para el cambio climático, que se llamó Perú Produce, Innovación frente al Cambio Climático, y ahí fue una chamba súper grande, bastante distinta además a chambas anteriores, bastante más de research, de buscar qué cosas se están haciendo, de leerme un montón de documentos, de lo que está haciendo el MINAM, de las prioridades, de dónde hay plata, de dónde no hay plata, de dónde se necesitan acciones, de dónde son los mayores dificultades que tiene el país en términos de cambio climático, y con eso diseñé esta estrategia, esta campaña, que finalmente lo que hizo fue colocar 40 millones de soles a través de 9 concursos para 6 enfoques priorizados que buscaban contribuir desde la innovación, que esto era lo nuevo, a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, que también es súper potente porque normalmente los proyectos de cambio climático tienen mucho que ver con mitigación, es poquita la plata que llega a adaptación, de hecho adaptación es bastante más complejo, pero lo bueno es que hasta ahora esto no se muere, a pesar de que yo ya no sigo en Proinnovate, ahora yo ya estoy del lado, bueno, sí, privado, ahora trabajo en UTEC Ventures específicamente, pero lo chévere es que esto continúa, no es una historia con final triste, por ahora al menos, y sobre la base de eso les quisiera contar algunas cosas, si es que alguno en algún momento quiere entrar al sector público, o en general si es que le sirve de algo, ¿no? Lo primero es que sin presupuesto no existe, y creo que esto es importante porque las 2 primeras murieron por eso y eventualmente las demás podrían morir también por lo mismo, ¿no? ¿Y por qué presupuesto? Porque para que tengas presupuesto en el Estado tienes que existir de alguna manera más allá del presupuesto. Tu área tiene que existir, tienes que estar en un MOP, en un ROP, tienen que haber ciertas cosas que tienen que estar ahí para que tú puedas trascender. Eso es lo que hace que te den presupuesto. Si tú no tienes eso, lo que muy probablemente pase es que esa persona específica, ese alcalde específico, ese gerente específico que quería impulsar esta iniciativa, se va, y si su intención, se fue también todos sus programas, porque no estás en el papel, y necesitas estar en el papel si estás en el Estado. Lo otro es que la conexión que puedan lograr con personas es invaluable, no tiene precio. Todas estas cosas que yo he podido lograr, aprender, ha sido gracias a las personas que han estado
en mi camino, no solamente las personas que han confiado en mí, sino a las personas que me han enseñado también. Y lo bueno es que creo que, claro, sí es cierto que hay más gente buena que gente mala, pero la gente mala es más ruidosa, entonces a veces no te das cuenta que hay más gente buena. Pero siempre que tengamos como esa capacidad de abrirnos, que luego también es algo que les quiero contar, esas conexiones habilitan un montón. Entonces siempre yo guardo mucho eso del cuidar mucho las relaciones con las personas. Y creo que es algo que más allá de donde trabajes es algo súper importante a mantener. Lo otro es que tú puedes prosperar si eres un hacker siempre y cuando seas diplomático, porque, y claro, quizás no son palabras que suelen estar juntas, pero sí creo que es importante tener pensamiento de hacker y querer cambiar las cosas y querer ponerlas a prueba y decir, esto no me gusta, ¿por qué no lo hacemos de esta otra forma? O este proceso está muy largo, yo no lo quiero hacer así, quiero hacerlo más corto, más eficiente, quiero llegar a más gente, quiero hacerlo más grande. Tener esa forma de querer sacarle la vuelta a las cosas creo que es importante, que hay que tenerlo, pero no irte con esa mentalidad a pisar al resto, sino uniendo el resto. Y para eso tienes que ser diplomático, tienes que saber cuáles son las cosas que les interesan a los demás, cuáles son las motivaciones que tienen el otro, y ser ese hacker amistoso. Y también que tengo algunas reflexiones. Lo primero es que yo no estoy el de fake it until you make it, no estoy tan segura si es como chévere. O sea, en algún momento creo que sí sirve. Pero creo que en mi experiencia lo más importante es ser muy, muy sincero contigo mismo y saber qué cosa no sabes. Y no necesariamente para fakearla, sino para buscar aprenderla. Y ese reconocimiento de que no sabes algo, sí creo que es un catalizador, que es algo que permite seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir conectando, como que está muy relacionado con lo demás. Y creo que lo mencionaba también Mariana, ¿no? Hay muchas cosas, o Willy, hay muchas cosas que o todo esto nadie me lo ha enseñado en ningún lado. Yo lo he ido aprendiendo. Y creo que un superpoder que a veces se nos olvida es esa humildad intelectual de repente o ese poder no sentir roche en una reunión grande y decir, pucha, no sé, como dame un ratito que regreso o veo y le pregunto a alguien más. A veces como que en el día a día y en el querer sacar las cosas y seguir creciendo y tal, es algo que en el camino es bien fácil olvidarse. Y más bien tomar esta otra posición de, no, sí, claro, tranqui, yo lo resuelvo. Pero en mi experiencia más me ha ayudado poder decir sinceramente, esto la verdad es que no lo sé, pero quizás conozco a esta persona que me puede ayudar a entenderlo mejor, o quizás podemos llamar a esta otra persona, o de repente, en general no lo sabemos hacer, no es nuestro expertise como organización, necesitamos aliarnos con alguien más, porque solos no lo vamos a poder hacer. Y hay que aliarnos con A, B y C para poder hacerlo juntos. La segunda reflexión es que manifestar abundancia tiene mucho que ver también para mí con practicar un espíritu de servicio. El estar dispuesto a dar de tu tiempo para ayudar a otros, creo que es también manifestar abundancia y decir, yo estoy aquí para ti. Y eso es algo, es algo que se conecta mucho con lo que vengo diciendo como loop, que es básicamente, somos seres sociales, somos seres humanos, somos personas en comunidad, entonces siempre que podamos mantener ese espíritu abierto, las cosas se van dando. Yo confío mucho en el que las cosas se van dando, las cosas se van ajustando, siempre que tengamos una buena intención y chamba, tampoco hay que romantizar, pero sí creo que las cosas se van dando conectando con personas.
Y lo otro es que vale la pena. Es bien jodido ver cómo después de trabajar y poner un montón de punch en algo, se muere y quedó ahí nomás. Pero sí creo que vale la pena. Y creo que esto también trasciende, ¿no? Específicamente en el sector público sí tienes que tener mucha resiliencia y muchas ganas de visión amplia, de luces de largo alcance para ver como que un poco más allá, porque el día a día sí te puede comer, es bien jodido a veces, pero al final vale la pena. Y creo que lo mismo pasa desde cualquier lugar en el que estén trabajando y tengan ese propósito claro, como recordarlo hace que valga la pena. Lo otro es paciencia y buen humor siempre, si no fregados. Y lo otro, ya como pildorita desde ex servidora pública, es un friendly reminder de que si algo funciona es porque hay alguien que está haciendo que pase. Y a veces nos cuesta ver esas cosas que están pasando, que sí funcionan, que sí, no sé, cumplen con los tiempos o que cumplen con el propósito. Y si eso sucede, no es en automático. Alguien está ahí haciendo que pase, supervisando el proceso, llegando temprano, haciendo su chamba, pensando en los escenarios para que siga funcionando. Y claro, siempre hay cosas que mejorar, siempre vemos, normalmente yo sé, las noticias son las catastróficas, las apocalípticas, todo mal, el Estado no funciona, la gente es corrupta, ratera, bla, bla, bla. Pero hay muchas cosas que funcionan y funcionan también por gente. No nos olvidemos que los buenos somos más, solo que los malos hacen más bulla. Y ya, con eso ya listos para trabajar en el Estado si quieren, y si no, para que les sirva para la vida. Y ya está. Muchas gracias, Andrea, por tu exposición. Ahora invitamos, por favor, a Mariana, a Willy y a Andrea para que tomen asiento para unas preguntas del público. Ok. A ver, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, le dejo el micrófono. Pueden levantar la mano, ¿sí? No sé. Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel. ¿Consideran que su experiencia dentro de la universidad y particularmente lo que hicieron en Acción Sostenible les ha dado alguna ventaja comparativa frente a otras personas que se han encontrado en su trabajo posterior? Bueno, puedo empezar respondiendo yo. No sé si lo llamaría ventaja comparativa frente a otras personas, otros profesionales, pero sí siento que a mí personalmente me ayudó mucho en ver cuál era mi camino y en estar preparada para los proyectos que me cayeron encima. Siento que sobre todo mi experiencia en Acción Sostenible me preparó para cuando empecé a ver proyectos en el camino profesional, tener más mapeados cuáles eran las claves, tener más mapeados cuáles eran los procesos. Sí, eso básicamente. Yo creo que uno es Acción Sostenible y otro es la universidad. Yo sí creo que sello Pacífico ayuda mucho. Como que tienes tu certificación de calidad, plin, ya como, ok, sí, yo sí creo que te ayuda. En mi experiencia creo que sí me ha ayudado. Yo he trabajado en todos estos lugares sin conocer a nadie ahí y creo que una de las cosas que han dicho, creo que puedo confiar en esta persona, es dónde he estudiado. Y creo que sumando a lo que comentaba, creo que Acción Sostenible y en general hacer cualquier cosa dentro de la universidad te ayuda para poder contar con hechos concretos cuáles son tus habilidades,
que es algo que no todos tienen mientras más jóvenes somos, menos experiencia profesional tenemos y quizás es más difícil decir como yo soy bueno en esto y estos son los hechos que justifican mi respuesta. Es complejo, pero si estás o en acción sostenible o haces cualquier otra cosa más allá de hacer tus trabajos en grupo, de hecho te ayuda a poder reforzar a conocerte mejor y a poder transmitirlo mejor también. Desde mi punto de vista también separaría la respuesta, como lo mencionó Andrea. Por un lado, la Universidad del Pacífico, yo agradezco mucho las salidas que me he dado como economista porque me han sido muy útiles a lo largo de mi carrera. Sin embargo, siendo honesto, no es que seamos una universidad reconocida por temas de economía ambiental, así que sí es algo que se ha ido construyendo. Lo que sí agradezco es que cada vez somos más economistas ambientales que nos queremos dedicar a este rubro. Y respecto a acción sostenible, no diría exactamente, sería osado decir que me dio una ventaja comparativa respecto al resto, pero sí reconozco que me dio muchas herramientas para saber lidiar con cosas que no conozco en la vida y cómo tomarla de buena manera en el futuro, ¿no? Y eso también lo agradezco de las otras organizaciones juveniles que he formado parte. Ok, muchas gracias. Buenos días, o quizá buenas tardes. He visto las 3 presentaciones que ustedes han desarrollado, me parecen muy buenas, tengo mucha experiencia en el tema, y hay una pregunta muy puntual para el señor. Mencionaste de que llegaste de China a los 5 años, que vivías en un pueblo donde habían árboles, llegaste a Lima y no había árboles. Y eso te impresionó y te impactó. Y en tu desarrollo educativo te ayudó muchísimo la parte de economía para proyectarte en la parte ambiental. La pregunta en la cual yo veo, ¿no? En el Perú hay una serie de cambios. Hoy día tenemos el puerto de Chancay y ya se anuncia que en el futuro muy cercano, quizás 6 o 12 meses, Perú va a tener la industria automotriz activa a través de las empresas chinas. ¿Tú piensas que hay algún proyecto necesario que el gobierno lleve a cabo a efectos de soslayar la parte ambiental, como en otros países ya existe, como Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, que cuidan muchísimo esa parte y acá no? No, sí, claro. Para responder en términos generales, el Perú en sí tiene distintas prioridades de cómo avanzar con los temas ambientales y sí está tratando de tomar de ejemplo a nivel internacional. Es decir, desde mi rol muchas veces eso es no inventar la pólvora, porque inventar la pólvora cuesta, pero cuando tú ves los ejemplos de otros países y tomas también esas condiciones internacionales en cómo se quieren cumplir las metas y aterrizarlas, ves que efectivamente se están teniendo progreso, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo felicito mucho, tanto con quienes he interactuado más ha sido con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Ambiente. Yo cuando inicié no existía lo que se llamaba la hoja de ruta de finanzas verdes, no existía la hoja de ruta de economía circular, no existía un marco de bonos sostenibles y son cosas que desde los ministerios lo han ido promoviendo y eso ha sido el esfuerzo el apoyo de muchas instituciones, porque no en todos esos procesos yo estaba involucrado, pero eso es lo bonito de ver cómo va progresando y cada vez se aterriza esa situación. No hay que negar que hay que ser ambiciosos porque el reto y las necesidades van incrementando, pero aquí lo importante y el mensaje que quiero dar es, las cosas avanzan y tienen que seguir avanzando y reconocer el progreso, porque creo que muchas veces se mira las cosas como blanco y negro, no cumple, no cumple, pero no debe ser así. Hay que reconocer que las cosas van avanzando y mejorando con el tiempo y que hay oportunidad para seguir innovando y creciendo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta y va para los 3 que han expuesto. Mencionaron los conocimientos que han adquirido en la universidad y que les han dado las pautas como para desarrollar su trabajo. Y la señorita del medio en especial mencionó además de que entró en un negocio donde no conocía nada
y de pronto los conocimientos básicos que adquirieron en la universidad fueron de mucha ayuda y además el trabajo en equipo, así lo entendí. Pues bueno, eso forma parte de toda persona emprendedora y toda persona que quiere seguir adelante en sus metas y desarrollarlas. Y eso quería decir nada más. Y gracias. Bueno, hola. Mi pregunta va un poco más enfocada en la organización en Axos. ¿Cuál es el proyecto que más recuerdan, que más impacto de repente ha tenido en su vida en la organización? Bueno, por mi lado, definitivamente la capacha. Yo en verdad no sabía mucho del tema de logística, para ser honesto, pero fue mucho, ok, cómo organizamos esas cosas para que funcionen y cómo coordinamos con las distintas cosas. Y, es decir, la capacha sigue existiendo y vemos, o sea, en verdad, personalmente me llena bastante de orgullo de ver cómo esto va continuando y creciendo. Pero lo que más agradezco es que, si bien lo iniciamos un grupo de personas, esto ya continúa por otro grupo de personas que también les va a ayudar a lo largo de su vida. A mí el proyecto que más me hace feliz recordar es el de Cocasita. El que les conté del cambio de este albergue con los voluntarios para que sea un hogar ecosostenible. ¿Sí? Para mí, igual que Willy, mi proyecto favorito es el Acapacha. Yo siento que el Acapacha es como mi hijo. Me trae demasiada emoción porque fueron bastantes ediciones de mucho trabajo en equipo. Acaso también Miguel, está Romy, que también fueron parte del equipo con el que organizamos el Acapacha desde un inicio. Y fueron muchos retos en el camino y eso conllevó un montón de aprendizajes. Siento que cada edición aprendíamos un montón y sobre todo lo que tratábamos era que los aprendizajes se consoliden. Es cierto que los equipos a veces cambiaban, había gente que salía, gente nueva que ingresaba a Axos, pero creo que algo que nos ayudó un montón es lo que aprendíamos en una edición, consolidarlo, comunicarlo a las nuevas personas y ese aprendizaje ya tomarlo en cuenta para la siguiente edición, que habían nuevos retos y nuevos aprendizajes. Pero así era el ciclo y creo que por eso la capacha para mí es súper especial. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Por acá. Bueno, entonces agradecer a Mariana, Andrea y Willy por su tiempo el día de hoy y por las inspiradoras exposiciones que nos han brindado hoy día. Un aplauso fuerte, por favor, para todos ellos. Bueno, muchas gracias y con esto cerramos el Acapacha Tincuy del año 2024. Muchas gracias a todos.